Buen día, como es usual, les damos la más calurosa bienvenida a nuestro canal Monitores Ucaldas. En esta ocasión les explicaré, seguimos con el tema de listas. Para, esta, para esto vamos a ver lo que es el tema de listas circulares. Recordemos un poco de listas como hemos venido aprendiendo en los videos pasados. Listas es una estructura de datos para ordenar los datos de una manera organizada, ordenada valga la redundancia. Entonces vamos a continuar. Para este caso, la manera más gráfica, más clara de que podemos eh, mostrar la lista circular es de esta manera. Supongamos que tenemos esta lista, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo en NetBeans. Una lista circular es parecida a una lista simple. A diferencia que, ¿qué? Pues gráficamente, como podemos observar, tiene una forma circular. Pero como diferencia también, pues una diferencia es que el final de la lista, que en este caso sería este nodo con el dato 1, apunta hacia una inicial, para así poder dar como un ciclo entre ellos. Entonces, como vemos acá, igual el nodo, tenemos el nodo con el dato y una referencia a un siguiente. Aquí estaríamos el nodo inicial, tenemos el nodo siguiente, que es el 7, luego el nodo siguiente, la referencia es acá, luego la referencia es el 13, y así sucesivamente hasta llegar al final de la lista. Bueno, estaría un poco errado hablar de final. No llamamos final porque ya sabemos que la lista no tiene final. Solamente tenemos una referencia a un inicial. Que quede claro eso. Ok, vamos entonces a la línea de código. El código como tal, tenemos nuestras tres clases, como es lo usual en listas. Entonces tenemos la clase primero, nodo circular que la llamé en este caso. Entonces tenemos el modelo como tal del nodo. Tenemos por acá una referencia o un apuntador, como he dicho en videos anteriores, que es de tipo nodo circular, porque está apuntando a un nodo, a otro nodo. Y tenemos de tipo double, en este caso, un dato, que es la que le vamos a dar a los diferentes nodos. Tenemos pues los constructor por defecto, el constructor parametrizado, tenemos los headers y getters, y ese sería el modelo, como es usual, de la clase nodo circular. Vamos a la clase lista circular, en el cual tenemos un inicio, como les venía comentando, pues tenemos que saber cuál es el inicio de la lista para poder hacer lo que queramos. Y tenemos pues una variable de tamaño para ir contando cuántos nodos hay en nuestra lista. Tenemos pues en nuestro constructor para poder inicializar el tamaño en 0. Eso es opcional si quieren, porque ya que esta variable se inicializa por defecto en 0. Y pues el inicio pues lo vamos a inicializar en null en este caso. Entonces tenemos el primer método, que es el método adicionar. Lo que vamos a hacer es mirar si la lista está vacía. Si la lista está vacía, pues creamos un nuevo nodo en el cual lo vamos a asignar el dato que obtuvimos acá, y en este caso el siguiente va a ser null. Ya les explicaré para qué. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es al inicio, que es el que acabamos de crear acá, le vamos a asignar un siguiente. ¿Y cuál es el siguiente? El mismo, pues es el mismo inicio, sería un llamado a sí mismo, pues obviamente circular. El último nodo que agreguemos a la lista tiene que ir ligado ¿a dónde? A una referencia al inicial. Es el caso de que ponemos null acá. Por si pondríamos aquí una referencia a inicio, inicio sería vacío, porque no se ha pasado esa línea de código. El tamaño lo aumentamos para saber que si adiciona un nodo. Si no está vacía, lo que hacemos es recorrer la lista, empezando desde inicio. Ustedes se preguntarán, ¿hasta dónde? Sabiendo que en listas simple enlazadas y en doblemente enlazadas teníamos un null, ¿cierto? Que lo tomamos como referencia. Entonces lo que vamos a hacer acá es, mientras que el auxiliar.get siguiente, o sea, si el siguiente nodo donde estemos parados es diferente de nulo, lo que vamos a hacer es pasar al siguiente nodo. En el caso de que no sea diferente del inicio, es decir, de que el siguiente nodo donde estemos parados, supongamos acá, que este nodo donde estemos parados, el siguiente sea inicio, lo que vamos a hacer es aquí asignarle un nuevo nodo. Y este nuevo nodo
¿quién va a tener referencia? Va a tener una referencia siguiente a inicio. Así sería la forma de agregar un nuevo nodo a esta lista. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Igualmente aumentamos el tamaño. Entonces, para la funcionalidad de este programa, vamos a hacer un programa. El programa lo voy a explicar, en el cual en esta lista circular que tenemos acá, vamos a hallar, primero que todo, cuál es el dato menor. ¿Cuál es el dato menor de esta lista circular? Lo aprenderemos a manejar, cómo se mueve, por decirlo así, uno en la lista circular, y cuál es el promedio de todos los datos. Entonces, primero que todo, tenemos el método de dato menor. Vamos a saber primero cuál es el dato menor. Entonces, lo que hacemos es ubicarnos, primero mirar si la lista pues no está vacía, si inicio es diferente de nulo. Y si efectivamente creamos un auxiliar que empiece en inicio para recorrer la lista, declaramos un menor, que el menor pues sería el dato del primer nodo, pues sería en este caso inicializando en 9, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer acá es mirar si solamente hay un nodo o hay más. En el caso de que solamente haya un nodo, pues el menor va a ser ese dato del único nodo que hay. Si no, lo que vamos a hacer es recorrer la lista, parecido a lo que hicimos en el método adicionar, empezando ¿desde dónde? Desde el inicio hasta dónde, lo mismo que antes. Revisamos que el nodo donde estemos parados, el siguiente nodo pues de donde estemos parados, es diferente inicio. Si esto pasa, lo que vamos a hacer es analizar si el dato de esa posición es menor al dato menor que declaramos acá. Si es menor, pues obviamente el menor cambiaría al nodo donde estemos parados. Y el auxiliar, pues vamos a pasar de nodo. Esto lo explico más claro acá. Supongamos que estamos parados aquí. Entonces lo que estamos mirando, declaramos primero que el menor sea el 9, ¿cierto? Porque apenas estamos ahí. Entonces lo que estamos haciendo es mirando. Si el auxiliar, punto siguiente, es diferente de inicio. Si sabemos porque este no es inicio. El inicio sería este, ¿cierto? Entonces lo que vamos a mirar es, cuando pasemos acá, si este dato, o sea el 7, es menor que el 9. Si efectivamente es menor, pues menor lo cambiaríamos y el dato que seguiría sería este. Así sería una forma más clara. Entonces, lo analizamos. Entonces aquí, como hay un momento, como estamos llegando hasta el penúltimo nodo, por llamarlo así penúltimo, ya sabemos que no tiene final, supongamos que vamos acá. Tocaría volver a analizar este para poder que no lo saltemos. Entonces para eso es esta parte de acá, analizar el último nodo, también lo tenemos que analizar y retornaríamos el número menor. Y este return double es en el caso de que la lista esté vacía. Si la lista está vacía, pues que no me pudo entrar al método, lo que vamos a retornar es el menor valor que puede tomar una variable double. ¿Esto con qué fin? Que en la clase main podamos mirar si la lista estaba vacía o no. Es una condición nomás que le anexé para pues hacer un programa más completo. Luego tenemos el método para hallar el promedio. Igualmente, creamos una variable que se va a llamar promedio para ir sumando y luego dividiéndolo entre todo. Tenemos igualmente que mirar si la lista no está vacía, como en el caso anterior. Y si no está vacía, lo que hacemos es también declarar un auxiliar que va a empezar en inicio, que como lo vemos en la imagen, y empezar a mirar. Primero evaluamos si solamente hay un nodo en la lista, y si solamente hay un solo nodo, lo que vamos a retornar es el auxiliar.getDato. Pues nomás habría un dato, entonces el promedio sería ese dato. Si hay más nodos, lo que vamos a hacer es parecido al caso anterior, es recorrer la lista, mientras que el nodo siguiente al que estemos parados sea diferente de inicio, como expliqué anteriormente. Lo que vamos a hacer, si esto efectivamente se cumple, es lo que tenga promedio, le vamos a sumar lo que tenga el promedio más el auxiliar.getDato. Esto en otras palabras, si está muy enredado, esto sería ¿qué? Esto sería promedio más auxiliar.getDato. Pues para que quede más claro, solamente es por ahorrar espacio. Vamos sumando el promedio acá en cada iteración y lo que vamos a hacer es moviéndonos de nodo, moviéndonos al siguiente nodo, ¿cierto? Cuando terminemos, pues obviamente con esa condición llegaríamos hasta este caso.
porque aquí no podemos llegar porque el auxiliar es inicio. Entonces por eso es que tenemos que aumentar esta línea de código para poder obtener el dato de esto y también sumarlo de este último nodo, pues del nodo antes del inicio. Apenas hayamos terminado esa suma, lo que vamos a hacer es el promedio, la suma del promedio que llevemos, lo dividimos entre ¿quién? Entre el tamaño. Ya sabemos que el promedio es la suma total de datos dividido la cantidad total, ¿cierto? Para eso aquí es muy útil la variable tamaño. Retornamos el promedio, que ya es el promedio como tal de todos los nodos. Y si no, como lo mencionaba al principio del método, si no es aquí, si la lista está vacía, pues retornar también el mínimo valor que puede tomar una variable double para más luego en el main poderlo evaluar. Esa sería nuestra clase de lista circular, donde lo haremos completo. Y tenemos el main. En el main pues creamos una lista llamada lista de la clase de lista circular, o sea, de esta lista circular, para poder optar por todos los métodos que tengamos ahí. Entonces vamos a adicionar el valor 9, el 7, pues el nodo 9, 7, 5, 3, 2 y 1. Y lo que vamos a hacer acá es imprimir, aquí llamamos al método de la lista, que va a ser el dato menor, que fue el que explicaba anteriormente, y nos va a retornar cuál es el dato menor. Igualmente, aquí vamos a retornar el promedio de la lista. Si miramos en la foto, ¿cuál sería el dato menor? El dato menor sería el 1, en este caso en la lista circular, ¿cierto? Y para comprobarlo. Y el promedio de la lista, para comprobarlo, evaluemos. Entonces también lo podrán evaluar en su computador. 9 y 7, 16, y 5, 21, 3, 24, 26, 27. 27 dividido 3, 4, 5, 6 daría aproximadamente 4.5. Evaluémoslo en la calculadora, sería 9 más 7 más 5 más 3 más 2 más 1. Y esto lo dividimos entre los 6. Efectivamente, como les mencionaba, da 4,5. Esto con ámbito de comprobarles. Listo. Entonces vamos al programa. Lo corremos y lo que nos va a decir el dato menor que se encuentra en la lista es 1.0. Nos va a mostrar 1.0 porque estamos manejando datos doble, obviamente, datos dobles. Y el promedio de la lista circular es 4.5, como podemos comprobar y que lo hicimos. Esto sería cómo manejar las listas circulares. Espero haya quedado lo más claro posible. Reitero, noten que no tenemos, digamos, por llamarlo así, un fin, como teníamos en listas simples y en listas dobles, que teníamos una referencia a un nulo. En este se torna un poco, por decirlo así, un poco más complicado, pero no quiero que se asusten con complicado, solamente que es de analizarlo mejor, ya que no tenemos una referencia nulo. No tenemos la única referencia que tendremos sería la variable inicial. Bueno, espero que visiten nuestra página www.monitoresucaldas.com, donde pueden encontrar muchos más interesantes videos y pueden seguir aprendiendo. Y no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, Monitores Ucaldas. Esto es todo por hoy y hasta una próxima oportunidad. Que estén bien.